Ok, hermanos míos, por la gracia de Dios estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El propósito de toda asamblea es darle la gloria solo a Dios. Y cuando el Señor nos invita a congregarnos en su nombre, en palabra de David, es porque allí envía Dios dos cosas: bendición y vida eterna. Cristo nos asegura que donde están dos o tres reunidos, ahí Él está en medio de ellos. Nosotros por la fe creemos que la presencia de Cristo está con nosotros, por lo cual vamos a aprovechar que la presencia de Cristo y su palabra que será predicada sea llevada a nuestros corazones por la agencia de la persona del Espíritu Santo. Que todos salgamos hoy edificados y que Dios en su gracia pueda hacer una obra en cada corazón conforme a su propósito. Muchos de nosotros hemos venido al Señor hoy porque no solamente queremos cantarle, queremos también que Él nos hable y que nos dé a cada uno de nosotros una bendición. Y como dice el libro de los Proverbios, la bendición de Dios es la que enriquece el alma, enriquece nuestras vidas y nos provee todo cuanto necesitamos para ser felices. Esa es la gracia de Dios. Les invito, mis queridos hermanos y amigos, a abrir sus Biblias en Efesios, en el capítulo 6, para dar fin a nuestra serie de sermones sobre la familia. En el día del domingo pasado estuvimos dando nuestro último sermón sobre la familia, titulado La dinámica salvadora de los padres y los hijos. Hoy vamos a seguir para darle término a ese tema y también a la serie completa que dimos sobre la familia. Efesios capítulo 6, verso 4, la palabra de Dios dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Palabra de Dios. Padre, oramos en el nombre de Cristo, dándote a ti la gloria y la honra, pidiéndote, Padre amado, que tú bendigas tu palabra, que use a la persona que va a hacer uso de ella, que el Espíritu Santo tome el control del mensajero, de tal manera que entregue el mensaje tal y cual Dios así lo quiere. Que el Espíritu Santo lo alumbre de tal manera que pueda comentar y explicar el mensaje de Dios. Pedimos también, Padre, que el Espíritu Santo tome la palabra predicada y la lleve a nuestros corazones y que todos seamos edificados. Bendice tu iglesia, aviva tu iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. La dinámica salvadora de los padres y los hijos. El domingo estuvimos explicando y exponiendo el sermón basándonos en los primeros 3 versos del capítulo 6 y enfocamos la dinámica salvadora de los padres y los hijos, específicamente los hijos hacia los padres, porque esa es la misma temática que el apóstol Pablo comienza a enseñarnos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida a la tierra. Cambia y entonces deja a un lado los hijos y se enfoca en los padres. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En el día de hoy veremos cuál debe de ser la actitud de los padres ante su hijo, cuál debe ser la relación, la interacción y la comunicación del padre hacia los hijos. El apóstol va a requerir de los padres dos cosas para los hijos. Número uno, no lo provoquéis a ira. Y número dos, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo primero que vemos en este texto es la palabra provocar. Pablo dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. La palabra traducida provoquéis en español etimológicamente viene del griego parorgizo. Esta es una palabra compuesta de dos palabras. Y las dos palabras griegas son para, que es un estímulo intenso, una acción intensa. Y por otro lado tenemos orgizo, que significa enojar, ira. Literalmente significa excitar a una persona a la ira, al enojo, provocar con intensidad y constancia a irar a una persona por medio de algo. Esta provocación es buscar medios para provocar en la persona la ira y el enojo. El apóstol Pablo le dice a los padres, no busquen ningún medio, no actúen, no se conduzcan con sus hijos de tal manera que le provoquen la ira y el enojo. Hay una porción paralela a esta que aparece en Colosenses capítulo 3, verso 21. Cuando nos vamos a Colosenses capítulo 3, verso 21, veremos que la Biblia dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra aquí utilizada por el apóstol Pablo, exasperar, significa irritar. Este verso se lee así en otra porción o en otra versión: padres, no irriten a vuestros hijos para que no se desanimen. Por un lado le dice, no lo provoquen, y por otro lado le dice, no exasperéis. El apóstol Pablo lo que quiere es regular la relación, interacción y comunicación de los padres a sus hijos, modificando la conducta. Quiere modificar el abordaje de los padres a los hijos. Así que el apóstol saca a relucir dos acciones destructivas en el desarrollo de la crianza del hijo. Número uno, provocar la ira, es decir, llevarlo a un estado de ira. Esa es la primera, provocar, llevarlo, utilizar medios para provocar ira en él. La segunda tiene que ver con el estado mismo de la ira. La exasperar a un hijo es mantenerlo en ese estado airado. Seguir con la acción que estás haciendo para que el niño se mantenga, crezca y haga un patrón de enojo constante en su vida.
La primera habla del medio, más la segunda habla de la aplicación de establecer un patrón de conducta airada. Cuando uno lee esto, tanto el verso de Efesios como el verso de Colosenses, nosotros padres que nos jactamos de decir que amamos a nuestros niños y siendo cristianos no nos pasa por la mente de que nosotros podremos llevar a nuestros hijos a airarse. Uno dice, bueno, parece que Pablo se está refiriendo a otras personas, o nosotros no tenemos que ver nada con esto. Según las palabras que Pablo está utilizando, hay algunas acciones que los padres hacemos y con ellas estamos cumpliendo lo que Pablo está aquí revelando como acciones destructivas en la vida del hijo. Hay una serie de actuaciones y de acciones que los padres hacemos y esas acciones provocan ira en los hijos. Y aparte de provocar ira, puede mantener a un hijo en un estado airado. ¿Cuáles son estas acciones? Las vamos a ver y a procurar que Dios nos ayude a dejar de hacerla y a superar estas acciones. La primera, las disciplinas excesivas. Una disciplina en exceso, una disciplina que se va más allá del límite de la disciplina, puede provocar en los hijos ira y enojo. Hay que tener mucho cuidado cuando se está aplicando, administrando la disciplina a los hijos. Porque una disciplina, llámese sea cual sea, en exceso puede provocar en nuestros hijos una ira, hermano, hermana, difícil después de corregir. Muy difícil. Para mí, y quiero traerlo solamente como un ejemplo de lo que es una disciplina excesiva, poner a un niño de rodillas sobre un guayo, ¿qué le parece? Ponerle a un niño bloque en su cabeza, ¿qué le parece? Darle a un hijo de uno, utilizando un látigo o alambre o una tabla o un palo, y más aún como otros lo hacían, buscaban la vara que más picaba y la mojaban. Eso son disciplina excesiva. Ese tipo de disciplina nunca logrará lo que la Biblia llama vara que quite el mal al niño. Una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es los inventos que muchos padres tenemos para disciplinar al niño. Todavía no ha aparecido el primer hijo que con disciplina excesiva no haya creado un corazón de odio y de rencor, de ira y de enojo constante. Pero por otro lado, tenemos la vara, que sí la Biblia lo ordena en las Sagradas Escrituras. Los hijos de hoy no conocen la vara, bíblicamente hablando. Y muchos padres tienen miedo de aplicar la vara, porque estamos viviendo en un sistema donde nuestros hijos ya están totalmente maniatados por leyes en este sistema, que cuando uno le aplica la vara de una manera clara, honesta, viable, entonces los social workers que ya le tienen la mente
a nuestros niños y los psicólogos en las escuelas dañada para que en cualquier momento, cualquier vara, ellos la interpretan como un maltrato al niño. Ustedes no saben cuánto daño hace este sistema a la crianza de nuestros niños. La Biblia es clara. La única cosa que puede reducir la maldad conductual en el niño es la vara y no hay otra. Lo que usted tiene que saber es que esa vara no sea destructiva. Con vara, las Sagradas Escrituras lo que quiere presentar es un objeto con el cual se disciplinaba al niño. El objeto de disciplina al niño no era un objeto que se utilizaba ni la policía ni tampoco los amos que tenían esclavos. Era algo totalmente diferente, y eso uno lo puede ver en la cultura judía. Quiere decir que no es lo mismo la vara como la Biblia lo presenta, como los objetos que los padres muchas veces inventan, un objeto que le duela. Porque el asunto no es hacerlo sufrir. El asunto es que el niño comprenda y entienda que toda acción donde ya ha habido una instrucción, si la viola, tienes un castigo. Esa es la vara. Que muchas veces se necesita ese objeto para que el niño aprenda de que lo hiciste mal, lo paga. Pero también la vara puede ser muy simplemente usted quitarle una serie de cosas o llevarlo a una serie de cosas. Pero cuidado si la vara es un exceso. Cuidado si la vara, en vez de ayudar a corregir el mal, lo que hace es intensificar el odio y el rencor en el corazón de nuestros hijos. Hay dos cuidados aquí. Uno de aquellos padres que no le quieren poner la mano a su hijo, y otros que abusan de su hijo. La disciplina excesiva es mala en cualquiera de los dos extremos. Cualquiera de los dos extremos. Una segunda cosa que puede ser medio para levantar el odio, el enojo y la ira de nuestros hijos es la disciplina destructiva. Hay disciplinas que lo que hacen es que destruyen al niño. No lo disciplinan para nada, sino que lo destruyen. Lo destruyen donde el niño jamás podrá alcanzar una buena pedagogía, disciplina de desarrollo en su vida. Mire algo tan sencillo. Usted puede agarrar a un muchacho que está cometiendo errores tras errores y ponerle un apodo que le convenga al error cometido. Bruto, bruto. Te lo digo, tú eres un bruto. Y esa es una disciplina. ¿Sabe por qué es una disciplina? Porque usted se lo está repitiendo al muchacho. Y cada vez que comete un error, bruto. Y cada vez que comete un pecado, bruto. Y cada vez que desobedezca, bruto. Por lo cual ese muchacho desarrollará un odio, una ira y un enojo contra su padre. ¿Por qué? Porque va a desarrollar un patrón conductual donde el muchacho siempre se va a autocalificar y visualizar como un bruto. Y cuando entre a la sociedad,
que los demás quieran darle oportunidades en la sociedad, él no se va a atrever a hacerlo. Porque el patrón conductual y el pensamiento que ya tiene encima es que es un bruto. Hay padres que le dicen hasta animales a su hijo. Tú eres un animal. Eso destruye. Se llama disciplina destructiva. Y a veces no nos damos cuenta. Amigos, hermanos, padres, tengamos cuidado porque es mandato de Dios. No provoquéis a ira, y eso provoca ira. Provoca ira. Una disciplina que destruye provoca ira. Lamentablemente estamos viviendo a un país ajeno donde hemos llegado. Y una de las cosas que yo veo aquí, en Filadelfia, muy desarrollada, es padres que utilizan a sus hijas para prostituirla y recibir a cambio economía. Eso se está llevando a cabo en Filadelfia. Miren, una de las industrias con más apogeo y que más dinero le está dejando a esta nación es la pornografía. Niñas, adolescentes y jóvenes de la escuela y de la universidad, no importa cuál universidad estén, se están metiendo en esa industria de la pornografía porque le deja dinero a ella y le deja dinero a un grupo de personas. Jóvenes que se enamoran de muchachas tipo esbelto, hermoso, para engañarla, para después meterla en la prostitución. Y una prostitución que no es poniéndose en una esquina vendiendo su cuerpo, es dejándose retratar y firmar con asuntos pornográficos. ¿De dónde le viene eso a esa niña? Es de su familia. Ella lo aprendió adentro de su casa y lleva una mente destruida. Hay que tener cuidado porque eso provoca ira y enojo. La violación a los niños destruye, una disciplina destructiva. Y los niños van a obedecer, van a seguir a la autoridad. Y muchos padres, como dicen los norteamericanos, stepfather, hay que tener cuidado. Ten cuidado. Esos padrastros, ten cuidado. ¿A quién tú vas a dejar a tu hijo en este país? Tengan cuidado, y más en nosotros, pero aquí mucho más. Eso destruye. Y aunque yo no lo estoy justificando, pero cuando un niño es marcado por una violación sexual, eso trae resultados funestos. Inmediatamente, aún después. No estoy justificando la maldad que hará ese niño. Pero un niño que siguiendo un patrón de obediencia, bajo un tío, bajo una tía, un padre no biológico, pero le pone la mano, abusa constantemente, y no tiene que ser constante, cualquier tipo de intensidad y de actividad. Eso enoja, y más aún cuando esa madre, aficiada de su esposo, cuando la niña habla o el niño, no le creen. Más odio, más rencor hay en los niños. Y uno se topa en Filadelfia con un grupo de personas que ya son mayores, grandes adultos y jóvenes adultos, donde uno le pregunta por los padres. Inmediatamente que uno le hace la pregunta, ¿dónde están tus padres?, comienzan a sacar
sacar como un volcán por su boca cuantos males y malas palabras en contra de su papá o en contra de su mamá. Que uno lo oye cómo odian y cómo hablan de sus padres. No estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero es producto de una disciplina destructiva. No quieren a Dios. Hay que tener cuidado. Dice la Biblia, no provoquéis a ira. Esa es una manera de provocar. Otra manera de provocar a ira a nuestros hijos es la exigencia y correcciones sin autoridad moral. Cuando un padre o una madre corrige a un hijo o una hija sin tener la autoridad moral. Usted puede tener la autoridad posicional, usted puede ser el padre, la madre, biológica, legalmente instituida dentro del sistema familiar, pero eso no quiere decir que usted tenga la autoridad moral. Hay muchos padres que sin autoridad moral, cuando disciplinan a sus hijos, lo que crean es odio y rencor y enojo, ira. ¿Por qué? Porque están viendo que este es mi papá, este es mi mamá, me está corrigiendo de lo que ella no tiene moral para hacer, para corregir. Como aquel hombre que iba a ver a su cardiólogo y el cardiólogo le decía, oye, mira cómo está tu cáncer, te lo he dicho, deja de fumar, tú te estás matando. ¿Qué moral tiene ese cardiólogo de decirle a su paciente que se va a morir de cáncer por estar fumando si él fuma? ¿Cómo usted puede regañar o corregir a un hijo de que está fumando marihuana, cocaína, lo que sea, pero usted fuma? Usted es un alcohólico, usted fuma. ¿Cuál es la autoridad moral que tiene? Aún las Sagradas Escrituras lo presentan. En Romanos capítulo 2 dice, tú que le dices al otro, no haga, y tú mismo lo haces. Eso es claro. Eso es lo que enoja, irrita a los hijos. Cuando los hijos saben que me está diciendo cosas que él no cumple. Y cuando un hijo que no es bobo, no es un idiota, sabe muy bien que papá, mamá quiere que yo tenga una conducta X, pero ella se conduce de otra manera. Los padres irritan a los hijos cuando pierden su autoridad moral. Otra cosa que provoca la ira y el enojo al hijo es el descuido sistemático de la necesidad del hijo. Hermanos, y en esto hay que prestar atención, porque aquí entra Satanás queriendo fascinarnos, embrujarnos para criar al estilo moderno. Y el padre moderno provoca mucho a ira y después dice, pero yo lo trato bien. Pero aquí nos falta la comida. Le compré un carro a mi hijo. Pero ¿por qué está enojado? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando el hijo siente, oiga la palabra siente, un descuido sistemático a sus necesidades, eso le provoca ira y enojo. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Yo vivía en Santo Domingo, en un barrio llamado Nuestra Señora de la Paz. Recuerdo que las calles eran de tierra, pero había una casa donde eran los más pudientes del barrio. Y
Entre los hijos que vivían al frente, había uno que éramos amigos, y cuando a mí me metían una pega y me corregían, o me daban ese tipo de cocotazos, no sé si usted se recuerda, y él se daba cuenta. Él de su casa se pasaba, Rolando, Rolando, porque él sabe que me había dado una pela, o me había corregido, o me agarraban por la oreja, yo te dije que es una bola, y me llevaban, y ya sabe, era una disciplina donde todo el mundo se daba cuenta, porque entre los padres se mofaban de que yo disciplino a mi hijo, y para mofarse lo que hacía era que le daban la pela delante de la gente, y no se da cuenta que eso es destructivo, corregir a los hijos delante de la gente, pero antes era la cultura. Y él se pasaba, Rolando, tirándome cosas cuando me corregían a mí. Yo le puedo decir que yo nunca vi que a él lo corregía. Y voy a admitir algo. Yo era malo, pero ese era más malo que yo. Oye, ese era más malo. Oiga, ese era más malo que yo. Se lo aseguro que era así. Porque éramos amigos y yo sé lo que él era. Se casó, me casé, él se fue del barrio también. Después yo lo vi. Y cuando lo vi ya grande, me dice él, Rolando, ¿y tus padres? Yo le dije, mi mamá vive en Estados Unidos, mi papá está en tal sitio, están bien, gracias a Dios. Y así el muchacho me miró y me dice, wow, cuánto yo anhelaba vivir en tu casa. Eso como que me extrañé. Yo lo miro así y digo, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? No. Cuánto yo anhelaba tener una madre que se preocupara como tú, como la mamá tuya. No estoy hablando de más, pero con eso basta para decirme, este muchacho ya casado con hijos, tiene un odio, ha heredado un odio, un rencor, un enojo en su corazón, porque sus padres lo descuidaron. Cayó preso muchas veces. Tiene no sé cuántos divorcios, hijos. Es decir, un deterioro en su vida. Eso enoja. Lo que pasa es que Satanás a los padres modernos siempre le brinda lo más fácil. ¿Saben lo que es más fácil? Prender a la televisión al muchacho y dejarlo ahí. Prende el internet, olvídate, cómpralo en internet y ya, no tienes que hacer más nada. Es un descuido. El muchacho no solamente come, el muchacho no solamente tiene necesidad de cosas materiales. Los niños en su crecimiento necesitan la interacción de un padre, la comunicación de un padre, la participación de un padre, sentarse un padre con ellos a oírlo, oír sus temas, sus llantos, sus necesidades. Y para esto uno tiene que ser padre, porque todas veces uno viene agotado del trabajo y pensando en miles que tiene que pagar. Pero ahora cuando uno entra a la casa, hay un hijo que está esperando a un padre que quiere hacerle una pregunta de su crecimiento. ¿Y tú sabes por qué el hijo odia tanto, tiene tanto enojo en su corazón hacia los padres por un descuido? Porque cuando van a la sociedad, ahí es donde se dan cuenta lo vacío que están, la pobre destreza y habilidades que tienen para confrontar la situación. Y cada vez que se ven ellos que no tienen ningún tipo de destreza para enfrentar la vida, se recuerdan, tuve un padre y una madre que nunca me enseñaron nada, no me prestaron atención. ¿Y sabe por qué muchos de nosotros, nuestros padres modernos, nosotros no descuidamos a nuestros hijos? Porque no queremos enfrentarlo. No queremos enfrentarlo. Porque nuestros hijos muchas veces nos ponen cara. Nos ponen cara cuando nos metemos mucho con ellos.
cuando le estamos dando directrices y nos ponen truño y buche y no queremos aguantar el buche ni el enojo. Ninguna disciplina en el presente es causa de gozo, pero das después sus frutos apacibles de justicia. No importa el truño que ponga. En mi casa no hay llaves. Cuarto cerrado no hay para los padres. El único cerrado es mío. Después ningún cuarto allá es cerrado. Todo es abierto. Digo, tiene puerta, pero no me le ponga seguro. No me le ponga seguro. Voy empleando como el FBI la pala. Y me le tiro al muchacho. Tú huele mal. Huele mal. No, ¿y esto? ¿Qué tú estás mirando? Dame ver. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. A ver bien. Dame ver la historia, hay historia. Hay que aprender de todo. Como el FBI. Eso es difícil. Lo más fácil es entregarle el internet. Lo más fácil es no meterte en su cuarto. O si no, oír la palabra moderna de los padres. Respeta los límites. Mi papá no respeta los límites. Entonces, no es que tú tienes que meterte al cuarto de tu muchacho cuando estás desnudo o cuando estás... No. Pero, espérate, chico. Cada vez que tu hijo te dice, papi, ¿qué tú vas a hacer? Oye, esa pregunta es clave. Papi, ¿qué tú vas a hacer? ¿Sabes lo que te está diciendo? Llévame a donde tú vas. Ponme a hacer algo. Quiero hablar contigo. Dame tiempo. Esa pregunta significa eso. Aprovecha el momento. Y más cuando el muchacho ya está creciendo. Que pasa a los 14 años. No te preguntan jamás eso. Eso te lo preguntan cuando tienes menos edad. A esa edad no quieren ni andar contigo. Cuando tú andas con ellos van a 1 kilómetro y tú atrás. Y nuestro muchacho, espérame, que no quieren estar ni pegados. Porque para esa edad creen que el papá es el hombre más feo que tiene. No, muchacho. Un lío. Y dale de que beso y abrazar al muchacho, ante la gente, muchacho, se te pega. Oye, padre, no te deprimas por eso. Eso es parte del desarrollo y del crecimiento. Dale abrazo. Abrázalo. Aprende a andar con ellos. A ver, y cuando le compre algo, tú dices, no, esto lo voy a dar un abrazo, da un abrazo. ¿Y cómo está mi familia? Da un abrazo. Eso hay, así. Tus hijos quieren hablar de sexo. Tus hijos quieren saber por qué ahora yo estoy sintiendo estos estímulos. Tus hijos quieren saber cómo abordar una muchacha o un muchacho. Tus hijos quieren saber por qué yo no puedo hacer esto. ¿Por qué tú me dices que no lo hagas? Dime. Para esto es necesario que los padres inviertan tiempo obligatoriamente. Que compartan, que interactúen, que se relacionen. Pero lamentablemente el sistema está hecho para que tú ni te sientes con tus hijos. Y se lo está entregando este sistema y lo está perdiendo. Eso provoca enojo y ira. Debe decirle algo. En este país, una de las gran parte de gente condenadas cometieron sus acciones en su adolescencia. En este país. Hijos que fabricaron bombas dentro de su casa, mirando el internet. Hijos que compraron armas y las guardaron en su casa y salieron a hacer su delito. Hijos que su habitación es una fábrica de droga en su casa. Y la pregunta es, ¿cómo sus padres no lo saben? El descuido. Y cuando los padres entonces lo van a ver en la cárcel, pero mi hijo, ¿qué te pasó? ¿Sabes lo que con el hijo trata ese padre? Con odio.
a tu hijo, alguien lo va a cuidar. Y siempre el que lo va a cuidar es el más malo del barrio. ¿Por qué los muchachos ahora están detrás de la pandilla? ¿Por qué nuestros niños son robados y arrancados de nuestras casas y se hacen pandilleros? Eso es lo que más la sociedad, el grupo que más llama a la juventud son las pandillas. ¿Por qué? Porque en la pandilla le dan las cosas que no le da a su padre y su madre. Desde que tú entras a la pandilla, todos te abrazan, te dicen que son hermanos, todos están a favor tuyo. A ti te duele algo, están todos ahí, te visitan, te cuidan, te ayudan. Vaya a la pandilla, eso es lo que hace la pandilla. Lo que el hijo no tiene en la casa, la pandilla se lo da. Pero esa pandilla es satánica, que está promoviendo ese grupo de Satanás para destruir. Pero Satanás le está dando las cosas que los padres no le están dando. ¿Qué otra cosa lleva al niño al enojo y a la ira? Son las acusaciones e insultos constantes. Hay que tener cuidado. Las acusaciones, los insultos constantes. Animal, animal. Yo no sé quién te parió a ti. Esas son palabras, son insultos. Y eso va minando el corazón del hijo. El hijo va oyendo y reteniendo. Y cuando llega la edad y el cuerpo, que ya soy tan hombre como tú, entonces viene el enfrentamiento. Otra cosa que causa el enojo y la ira en el hijo son las muchas reprensiones por las faltas cometidas y poco elogio por las obras buenas logradas. Padres, este es un punto que debemos de ser humildes, y quiera Dios que su palabra en nuestro corazón nos haga cambiar la relación, interacción y comunicación con nuestros hijos. Nuestros hijos muchas veces nada más escuchan la reprensión. Cada vez que comete algo mismo, ahí está. La reprensión, la represión, la represión. No es que no lo reprendamos, tenemos que reprenderle. Es necesario reprenderle. No podemos postergar la reprensión. Pero cuando ese hijo o esa hija hace algo bueno, con la misma intensidad de la reprensión, tiene que venir el elogio. Usted dirá, bueno, pues si lo hizo bien, está bien, ya no hay que pagarle por eso ni hacerle fiesta. Sí, hay que pagarle y hacerle fiesta. ¿Por qué? Porque los seres humanos, después del pecado, en cuanto a nuestro desarrollo de la vida, para lograr las metas, está el castigo y también está el premio. Y aún Dios así es que se conduce con nosotros. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 5? Si guardas mi mandamiento, te irá bien, te irá bien. Si no lo guardas, será castigado. ¿Se hace? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Motivándonos a la obediencia. Si así lo haces, entonces vas a recibir esto. Voy a hacer esto contigo. Voy a hacer esto con... Ahí están las promesas. ¿Qué es lo que está haciendo Dios prometiéndonos a nosotros? Motivándonos a hacer las cosas buenas. Moviéndonos a las obras buenas. Cada vez que tu hijo y tu hija actúan mal, es necesario reprenderle. Pero cada vez, lo mínimo que hacen bien, tiene que resaltarlo, tiene que animarlo, tiene que decirle, mi hijo, qué bien lo hiciste, excelente, eres el mejor. Wow, ni yo lo puedo hacer así. Qué bien, te voy a dar un premio. Vamos para el cine esta semana.
tengo dinero, te voy a comprar el pantalón que te quieres. Debe de premiarlo, debe de darle elogio, porque si no lo haces, eso va a crear rencor en el niño. Este nada más me está acechando, mi papá es un policía, este tipo nada más quiere, hoy un carcelero, lo que me aplica solamente la ley destructiva. Y más le duele a tu hijo cuando él visita a un vecino. Y cuando el vecino le dice, mi papá me va a llevar a tal sitio porque hice mi tarea esta semana a tiempo. Mi papá me va a dar esto porque limpié mi baño, mi cuarto, mira cómo lo tengo. Me gané tantos puntos. ¿Verdad? Sí, mi papá me pone los puntos. Cada vez que yo pongo un puntico, bueno, sí, no tengo muchos puntos ganados. Ay, y cuando ese muchacho que no puede hacer lo mismo ni decir lo mismo, porque solamente tiene un padre que lo parió solamente para andarle atrás corrigiéndole las cosas malas, pero no puede ver ninguna acción buena en su hijo. Cuidado, podemos estar fallando. Hermanos, pero si volvemos a Efesios capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que Pablo, en cuanto a la crianza del hijo, al desarrollo del hijo, nos manda en primer lugar, del punto de vista negativo, a no provocar. No provocar. Pero después dice, si no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No hagan esto, ahora va a decir lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la Sagrada Escritura, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No lo provoquen, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Quisiera dejar claro lo que significa la palabra criarlos. Criar, esa palabra española viene de una palabra griega que significa lo siguiente. Número 1, sustentar integralmente. Oiga la palabra, sustentar integralmente. Nutrir, alimentar, cuidar y observar en todo el proceso del crecimiento de la vida. El que cría tiene que estar observando el proceso de crecimiento de su hijo. Criar es un verbo que envuelve una serie de dinámicas que juntas es que se logra el desarrollo requerido al hijo. Para usted ver a un hijo crecido a la madurez, es necesario que lo críe. Criar significa sustentar integralmente. Sustentar integralmente. Los hijos no solamente necesitan comer, masticar. Los hijos no solamente se crían llenando la nevera, come ahí. No. Eso es parte del sustento. También los hijos tienen sentimientos y tienen emociones. Y los padres tienen que llenar esos aspectos de la vida. Su hijo, aunque varón o sea hembra, no son máquinas, no son robots. También tienen sentimientos. Lloran, se ponen tristes, se ponen alegres. Hay que sustentarlo integralmente. Un gran daño le hace cualquier padre que no sabe sustentar a su hijo. Cuando su hijo está triste, cuidado, no lo haga, que muchos lo hemos hecho y hemos fallado. ¿Está triste? Le hago un cumpleaños. Ay, mi hijo está triste, ¿qué le hago? Dame regalarle algo. No, está mal hecho. Ese es como lo hace el padre moderno. Si su niño está triste, vaya donde él y póngase triste como él.
Busque la causa de por qué está triste. Llore con él. Póngase a su lado. Porque cuando está triste y tú le traes el regalo, ese regalo lo único que va a hacer que en el momento va a mitigar la tristeza, pero no la va a solucionar. Sustentar integralmente es darle al niño suplir su necesidad del momento. ¿Está alegre? Oye, no le reduzca esa alegría. Tú estás muy alegre. Hoy es lunes, todavía no está el viernes. El viernes le tienes que ponerte contento cuando no hay clase. Hoy es lunes, no te pongas muy contento. No. Si está contento, aumenta todo. Vaya, mi hijo, qué contento está hoy. Oye, pero tú ves que bien. No, vamos a ponernos todo contento. Susténtalo. Tu hijo no solamente es cuerpo, materia, también es un ser espiritual, es un alma. Y en todo su ser, espíritu, alma, tiene necesidad. Un niño emocionado tiene que sustentarlo. ¿Verdad que uno dice, oye, pastor, ¿por qué usted está hablando tanto? Usted está buscando las cosas más chiquitas. Lo está complicando demasiado, pastor. No es complicándolo, es poniéndolo en su justo lugar. Lo que pasa es como no tenemos el patrón de la crianza bíblica, ahora nos parece como muy complicado, pero no es así. Criar significa nutrir también. En nutrir y alimentar hay una gran diferencia. Usted alimenta a través de los alimentos que compra y que bien, pero nutrir es el nutriente, es diferente. Hay muchas cosas que te llenan, pero muy pocas te nutren. Nutrir es darle al niño, llevarlo por donde él ha determinado crecer y su orientación. Para esto es necesario que los padres observen y estén pendientes. Porque muchas veces nutrimos, pero nutrimos mal. Todos los padres quieren llevar a sus hijos donde ellos visualizan a su hijo. Yo quiero un médico y lo nutren por ahí. Mucho libro, mucho esto, lo otro. Y los muchachos quieren, no, estudiar, porque lo que quieren sacar es un médico. Y lo nutren de libro, y lo nutren de concepto biológico. Y a lo último, ese muchacho por obediencia y por no irse en contra de su padre, hasta Harvard llega a la universidad y se hace un gran médico, pero nunca trabajará medicina. Óigalo bien, ¿cuánta gente en este mundo no tiene títulos, no pasó por universidad, pero nunca ha trabajado eso, ni lo quiere? Porque cuando tú le preguntas, siempre fue lo que mi mamá o mi papá querían. Y lo hice. Nutrir es lo que él necesita, no lo que yo quiero, no como yo, es lo que él necesita. Y usted ve que los expertos en nutrición así que lo hacen. Examinan al paciente y ven lo que el paciente necesita. El trabajador nutriendo personas no te da todo, no, él te examina primero. Si tú lo que necesitas es tal cosa, eso es lo que te da. Así son los padres. No todos los hijos han nacido para entrar a una universidad. Óyelo claro. Y perdonen, padre, que quizá usted no quiere que yo diga eso y su hijo está aquí. Ay, pastor, no diga eso. Que yo quiero sacar de aquí mi ingeniero, es el que me va para mí, ahí que está cifrada. Tenía un amigo que agarró a su hijo, oye, y lo que quería sacar de su hijo era un arquitecto.
Él quería un arquitecto. Y ese arquitecto. Cuando ya el muchacho comenzó a entrar en edad, le dejó la universidad con yo no sé cuántos semestres de arquitectura. Y este hombre, con un coraje, porque el tipo es rico, es millonario el hombre, y es Santo Domingo. Y me dice, Rolando, todo lo que este muchacho, después que tiene tantos semestres, ahora me deja la universidad. Y dije, ¿qué es lo que quiere él? Oye eso, que lo que quiere cantar ahora, ser artista. Pero yo recuerdo muy bien que muchas veces visitando su casa, su esposa, la mamá del niño siempre decía, ay, él canta bien, él le gusta cantar, cántale algo a Rolando. Y entonces ponía a cantar y bailaba y cosas. Le digo, oh, pero qué bien, de chiquito. Falló el papá. Quería nutrirlo para sacar un gran arquitecto. Pero el muchachito lo que necesitaba era llegar a ser un gran artista. Cuando se dio por vencida, que perdió todo el dinero con él metiendo la arquitectura, él está bien. Lo mandó a una universidad a estudiar música, se graduó de música, es un gran artista, sabe manejar muchos instrumentos, tiene un centro de grabación y el tipo tiene su disco y su cosa, ya. Si lo hubiese visto desde un principio, lo hubiese ayudado por donde él quiere ir. Muchas veces los muchachos no saben qué hacer, pero ahí entra tú, ubicándolo, buscándole las alternativas, moviéndole, mira las cosas y ver por dónde él le prende más. ¿Qué es lo que él quiere más? Ese es nutrir. Para esto hay que necesitar tiempo. Para esto hay que invertir tiempo. Estar al lado del niño, al lado de la niña. Amén. Y aún amén que no quiera, no importa. Para criar al niño, según el apóstol Pablo, hay dos herramientas que el apóstol Pablo nos va a ofrecer, nos va a dar, que son parte de la crianza, que dice Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos a través de estas dos herramientas, en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina, en griegos, esta palabra significa paideia. Significa formación práctica con ejemplo. Formar, pero con ejemplo. Con ejemplo, con prácticas. Esto es formar el carácter y la conducta con la dirección, corrección y el castigo, pero de una manera práctico. Disciplinar es formar con ejemplo, con ejemplos prácticos. La disciplina tiene tres áreas. La primera área es la dirección, la segunda área es la corrección y la tercera área es el castigo. Y los tres son prácticos. Usted no puede castigar primero. Usted tiene que dirigir primero. El padre tiene que convertirse en un director con su hijo. Usted tiene que enseñarle a su hijo. Usted no puede mirar a su hijo un día jugando pelota y decirle, pero muchacho, tú agarras el guante mal. Usted nunca se puso a tirar bola con él. No lo corrija, usted no lo ha instruido. Primeramente, compra un guante en Walmart, que venden barato. Se lo pone y comienza a tirar la pelota con él. Y le va diciendo, no así que se agarra. Tú agarras con esta, tira con esta, y ponte así, mira siempre la bola, cuidado, la bola va y viene, pero mira, y comienza poco a poco, tira blandito, después tira un poco más duro, hasta que le enseña a su hijo. Después le puede corregir. La corrección es también práctica.
Si su hijo usted ve que está haciendo la cosa incorrecta, usted tiene entonces que corregirle. Corregirle no es pegarle. Corregirle es ir a lo que hizo mal y prácticamente usted ponerse en lugar de él y decirle, mira, primero se hace así y se hace esto, mira ahora, ¿tú cómo quedó? Ok, hazlo tú, vamos a ver. ¿Se hace así? Sí. Después hazte ahora. Bueno, ponete ahora. ¿Por qué tiene que poner esto? Ponerte lo otro. ¿Por qué después tiene que hacer esto? Y eso te va a dar. Hazlo tú ahora, vamos a ver. No es que dije que no, primero esto. Eso es corrección. Es estar involucrado ahí. Ayudarle para darle conocimientos prácticos. Eso es corregir. Si ya tú le dirigiste, si ya le ha dado corrección y el muchacho se mantiene en su rebeldía, en su desobediencia, entonces viene el castigo. Si los dos fueron prácticos, el castigo también es práctico. Usted no puede decir que, oye, pues este muchacho, y comenzar a insultarlo, no, es práctico, un castigo práctico, la vara, de una manera práctica. Déjenme decirle, la vara solamente es aplicada en un tiempo dado. Si usted no le dio con la vara en el momento en que tenía que darle, llega la edad que ya usted no puede ponerle la mano, muchacho. Porque ponerle la mano a esa edad es irse cuerpo a cuerpo. ¿Ok? Llega un momento en que ya el castigo no educa. Hay que dejarlo, hay que buscar otro tipo de vara. Bien, y por otro lado, la disciplina nunca acaba mientras el muchacho está en la casa. Nadie puede tener un hijo en la casa y decir, bueno, que yo lo dejo que haga lo que quiera porque ya tiene edad. No. Mientras está aquí, hace lo que Dios manda. Y lo va a hacer de esta manera. Ahora, si no quiere, el hijo ya sabe lo que tiene que hacer. Pero parte de la disciplina, la Biblia plantea que debemos de criarlo en amonestación. La palabra griega aquí es noutesia, que significa instruir con palabra. Fíjense la diferencia. Disciplina es instruir con ejemplo, ejemplos prácticos, pero esto es instruir con palabras, es decir, instruir poniendo en la mente pensamientos, conceptos, filosofía de vida. Y como dice la Biblia, amonestación del Señor. Quiere decir que el pensamiento, el concepto, la filosofía de vida que vamos a poner en la mente del niño, del hijo, es la palabra de Dios. Criarlos es que desde pequeño usted agarre a su niño y le meta aquí en la cabeza una serie de conceptos del Señor, doctrina del Señor. Por eso es que a su niño desde pequeño usted tiene que ponerle aquí en la cabeza los 10 mandamientos. El libro de Deuteronomio lo tiene que leer y releerlo todos los años. El libro de Proverbios obligado. El libro de Proverbios es el libro de los deberes. Es el libro que te va a enseñar a nuestros niños a ser sabios, a conducirse en esta vida. El libro de Proverbios no puede ningún niño nacido en un hogar cristiano dejarlo de leer. Tiene que leerlo por obligación, porque eso le va a dar sabiduría, destreza, principios, destrezas, habilidades para su crecimiento. Hay que enseñarle el Nuevo Testamento, la historia de Jesucristo, el Evangelio, para que vivan en este mundo siguiendo a Cristo, la pisada de Cristo. Hay que enseñarle el temor de Dios.
Hay una serie de libros que su niño desde pequeño tiene que leer. Ni libros cristianos, muy buenos. El progreso del peregrino no puede quedarse. Usted tiene que enseñarse. El primer regalo de lectura a un hijo es ese libro en sus manos. Lee. Para eso los padres tienen que invertir tiempo. Aquellos padres que solo le dejan todo a la madre y la mamá cuando viene agotada del trabajo que tiene que enseñarle la palabra de Dios al niño, no es así que funciona esto. El llamado en el hogar a poner esa mente, esos pensamientos en la mente, en primer lugar es el hombre, el padre, y la esposa le ayuda. Pero los padres abandonan su papel sacerdotal y dejan a la madre que sufra con los niños. Después nos sorprende todos nuestros hijos. Oye, este muchacho no sabe orar, no sabe respetar a Dios, no sabe vivir una vida cristiana. ¿Por qué? Porque tú no le llevaste los pensamientos cristianos a su mente. ¿Sabe lo que decía el gran teólogo católico Santo Tomás de Aquino? Entrégame tu niño y a los 7 años te lo entrego, te lo regreso. Santo Tomás de Aquino decía que los primeros 7 años de vida son los primeros años para tú sembrarle al niño todos los conceptos de la vida completa. Tiene mucha razón, porque tanto los sociólogos como los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sobre la conducta dicen que es en la niñez donde se siembran todos los conceptos. La Biblia dice, enséñale al niño cuando es pequeño, y aun cuando fuera grande, no se apartará de ello. Cuando Moisés nació, que la hija de Faraón necesitaba a alguien que lo cuidara, ¿a quién se lo llevaron? A su mamá. Por eso es que nunca Moisés, aunque tenía toda la herencia del rey, aunque tenía toda la gloria de pertenecer a ese palacio real, nunca se dejó fascinar por los conceptos filosóficos y la filosofía egipcia. Se mantuvo siempre en lo que su mamá le enseñó. Por eso cuando salió a la calle pudo identificar quién era un judío, quién era un hebreo y quién era un egipcio. ¿Y cómo se condujo? Como un hebreo. ¿Por qué? Porque aunque tenía muchos honores en los egipcios, siempre él se identificó como un hebreo, porque eso fue lo que le enseñaron. Amonestación significa ponle a tu niño, ponle a tu hijo lo que tú quieras, que es la herencia de pensamiento del Señor. No descuide a tu niño, enséñale. Por eso en las familias cristianas tiene que haber un altar familiar, un devocional. Usted no puede permitir que el diablo se robe a los hijos. La iglesia de hoy tiene niños más mundanos que cristianos, aunque nazcan en hogares cristianos. Pero los padres no fueron humildes, no se rindieron a los pies del Señor para enseñar a sus niños. Le entregaron la televisión y le dijeron, papá, mamá, televisión, críame al niño. Y es más fácil a un niño llorón ponerle a Mickey Mouse y los ratones corriendo al gato que uno estar al lado ahí de él criando. Y ya tan harto de la televisión, ahora uno le entrega el internet. Y los conceptos que nuestros niños tienen, como los conceptos que tienen los niños de este mundo, es un concepto de hacer bomba, de matar gente con pistola. Y cuando usted menos lo sabe, el niño de usted como el mío conoce la tecnología más moderna
aferrarnos de la crianza a través de la disciplina y a través de la amonestación. La amonestación pone a los padres, a mamá y a papá, responsables de lo que tu hijo va a hacer en el mañana. Siémbrale en su mente, siémbrale en su corazón la herencia de la palabra de Dios y tú verás el resultado. Tú verás el resultado. Por eso es que las iglesias, después que se inventaron en Inglaterra lo que es dar clase bíblica los domingos, todas las iglesias evangélicas nos hemos aferrado a esa verdad. Porque cuando los niños van los domingos, lo primero que le enseñan es una escuela dominical. Los niños desde pequeños, enseñándole los grandes héroes de la Biblia. Le enseñan de David, le enseñan de Daniel, le enseñan de José, le enseñan de Moisés. Nunca a mí se me han olvidado todos los principios que yo aprendí en la escuela dominical. Yo me sé salmos completos, porque a mamá yo tenía que recitarle toda la semana un salmo. Los mandamientos en dedillo me los sabía de un principio. El libro de los proverbios tenía que leerlo todos los años obligado. La vida de Jesús. Yo recuerdo que me hicieron un regalo cuando yo era pequeño, que era de una pregunta y respuesta, y la pregunta era pregunta bíblica y yo tenía que estar respondiendo. Mi mamá me hacía preguntas y yo respondía para crecer en la palabra. Hermanos míos, todavía tengo esos conceptos en mi mente. Y aún con el pecado, aún descarriado, aún analizado, ese temor y esa siembra nunca se fue. Y por esa siembra viene el arrepentimiento para volver al Señor. Billy Graham, uno de los más famosos predicadores de los Estados Unidos de América, un hombre de Dios para mí, de buen testimonio y un siervo predicador del Evangelio de Jesucristo, estemos o no de acuerdo con algunas cosas que él plantea, pero en lo general un siervo de Dios. Billy Graham perdió a uno de sus hijos. Y este hijo se descarrila y se va al mundo. Fue un fuerte golpe para Billy Graham. En ese momento Billy Graham pidió al ministerio que le diera un año de jubileo y se lo dieron. Y él cogió ese año sin hacer más nada, le cayó atrás a su hijo. Y allí, enredado en su mundo, en su pecado, Billy Graham rescató a su hijo a través de los principios cristianos, bíblicos, doctrinales que él le enseñó desde pequeño. Nada más pudo Billy Graham ponerle el dedo a esos principios de enseñanza. Billy Graham ahora tiene el mal de Parkinson. No puede llevar a cabo su ministerio tan glorioso. Uno de los ministerios más grandes que hay en el mundo cristiano es el de Billy Graham. ¿Sabe quién lo está llevando ahora? Ese hijo que un día estaba descarriado. Ahora es el líder que Dios ha puesto para seguir adelante con ese ministerio. Enséñale al niño cuando pequeño, y aún cuando fuere grande, nunca se olvidará de eso. Se va a acordar. Hermano, hermana, la crianza tiene que hacerse en el Señor. No la disciplina que querramos. No es la que tú y yo no podamos inventar. La Biblia dice que es en el Señor. Los cristianos no podemos, los padres cristianos no podemos inventar con la crianza. No podemos ir a buscar libros científicos para criar a nuestros hijos. Todo padre cristiano y cristiana tiene que adherirse al único libro que Dios nos ha dado para criar a nuestros hijos, y es la palabra de Dios. Cuando Dios entregó su palabra
se aparte ni a diestra ni a siniestra. Que se le enseñe a los hijos y los hijos a sus hijos. Y era claro el Señor. El Señor mandaba a los padres a ponerle los 10 mandamientos en las manos a los niños, ponérselo en los pies, en sus pies como collares. En los 2 pies tenían los 10 mandamientos. Y ellos andaban mirando los 10 mandamientos, arrastrando los 10 mandamientos. Cuando se acostaban, miraban hacia arriba. Allá arriba estaban los 10 mandamientos. Cuando se despertaban y abrían la puerta, en la puerta estaban los 10 mandamientos. El niño crecía con un pensamiento de la palabra de Dios. Por eso llegó a ser, siendo el pueblo más pequeño, el más grande hasta el día de hoy. Padres cristianos, Dios ahora nos ha puesto a nosotros para criar a nuestros hijos a través de la palabra de Dios. Y esta palabra no tiene que avergonzar a nadie. Ningún padre puede avergonzarse de que no le esté enseñando filosofías nuevas y científicas, lo más moderno. El mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y todo lo que está aquí son los principios que tu niño necesita para ser feliz. En el Señor hay que criarlos. Quiero hacer una aclaración oportuna. Mientras su hijo está en la casa, no importa la edad que tenga, es su hijo. Usted dirá, pero pastor, ¿ya pasó el tiempo? No ha pasado el tiempo. Me voy más lejos. Aún su hijo o hija casada es su hijo. En el momento apremiante de la vida de ese hijo casado que ya no está contigo, va a volver a casa buscando el consejo del Padre. Quiere escuchar nuevamente al Padre. Quiere explicarle al Padre lo que está sucediendo en su vida. Quiere oír a papá, porque se recuerda que mi Padre es el gran sabio que Dios ha puesto para ayudarme y me ayudó. Voy a volver a él, vuelvo a él. Pero si el hijo está en la casa, no importa la edad, tiene que criarlo en el Señor. Usted dirá, pero yo he fallado, pastor. He cometido muchos errores. Hermano, hermana, no te deprima. Todos lo hemos cometido, aún quien está predicando ahora. Pero gracias le damos a Jesucristo, que Cristo para eso fue a la cruz del Calvario, para que toda persona que reconozca su maldad, su falta, puede ir a Cristo arrepentido y decirle, Señor, perdóname, he pecado, soy pecador, perdóname, me arrepiento. Pero mira la edad que tiene mi hijo, y mira ahora, ya todo se me ha ido de la mano. Y el Señor, con su poder renovador y sanador, va a hacer un milagro tan grande que sea como sea, Dios pondrá en ti un amor perfecto y un deseo inmenso de acercarte a tu hijo, a tu hija. Y si es el Señor que lo pone, y así como arrepentido fuiste a Él, también Dios pondrá arrepentimiento en tu corazón, de tal manera que va a ir donde tu hijo y tu hija y le va a pedir perdón. Y le va a decir, perdóname mi hijo, mi hija, hoy quiero hablar contigo. Dios ha hablado a mi vida y me he dado cuenta que no te he criado como he debido. Perdóname, porque muchas cosas que te pueden estar pasando es producto de lo que no pude hacer. No lo sabía, pero como quieres pecado. Dame una oportunidad, mi hijo. En lo poco que puedo hacer, lo quiero hacer. Y un corazón arrepentido, Dios lo va a usar. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Dios va a poner en ese hijo también
esas palabras de arrepentimiento que su padre ha expresado, Dios va a mover el corazón de ese hijo para perdonar al padre y para abrirle su corazón y darle una oportunidad más. Más aún, si cuando tú te le acerques a este hijo, a esa hija, buscando la reconciliación o una oportunidad y él no te la quiere dar, tampoco baje la guardia. Mantente arrepentido y mantén tu amor, porque aunque en el momento, por el enojo y la ira, te responda mal y no como esperamos, pero eso, tu misma actitud de arrepentimiento, Dios en su gracia la va a utilizar para poner ascua sobre las cabezas de tus hijos. Y después tu hijo te va a decir: sí, papi, sí, papá, sí, mamá, también. Vamos a comenzar de nuevo. Perdóname a mí por esa actitud que tuve, pero es que tú me hiciste, tú no me hiciste, tú lo... Y tú callado: sí, mi hijo, es verdad. Un abrazo, un beso, un acercarse. Todavía hay tiempo. Todavía podemos rescatar a nuestros hijos. Pero es que en el Señor tenemos que ir primero arrepentidos donde Dios. Tenemos que decirle la verdad al Señor. Y tenemos que pedirle que por su gracia nos mueva a rescatar a nuestros hijos. Dios, que está aquí presente en estos momentos, te va a dar la fuerza, el poder, te va a dar su gracia, si verdaderamente arrepentido vamos a Él. Y tú verás los cambios en la estructura de tu familia, los cambios reales que va a haber. Pero en el Señor, todo es dependiendo del Señor y con una actitud humilde y arrepentida. Que Dios bendiga a todos los que están aquí presentes. Hemos llegado al final de esta serie de sermones sobre la familia. Esperamos que haya sido de bendición para nosotros, y si así lo es, tendremos que crecer como matrimonio, como padres y como hijos. Muchas gracias por tener la paciencia de estar escuchando todos los domingos el mismo tema sobre la familia. Pero me parece a mí como pastor que es un tema pertinente y necesario, y más en este tiempo. Queda entonces de nosotros todo lo que hemos enseñado, obedecer y aplicarlo a nuestras vidas. Y si así se hace, la gracia de Dios estará con nosotros. La clave del éxito es la obediencia. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, la gloria y la honra por los siglos de los siglos, por todo lo que tú has hecho en nosotros. Mi Dios amado, tú has hablado a nuestra vida y no queremos salir de aquí tan rápido sin decirte: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por tu amonestación. Ahora, mi Dios, si por tu gracia tú viste bien darme estos conocimientos, es porque tú esperas que yo te obedezca. En el nombre y el poder de Cristo, por la fortaleza de tu misma gracia, yo voy a obedecer, porque reconozco que en la obediencia a tu palabra es que me va a ir bien a mí y a mi familia. Padre, gracias. Bendice tu iglesia, bendice a los matrimonios aquí presentes, las familias representadas. La bendición tuya es la que enriquece. Por eso te pedimos la bendición, Señor. Muchas gracias.